En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy viernes. Un gusto saludarlos y saludarlas. Qué rico poder contar con ustedes en estos espacios de Nodoka, en estos espacios de conversación mensuales. Y hoy en nuestro Hablemos con nuestra experta invitada, vamos a abordar un tema muy relevante para la formulación de proyectos, ¿cierto? En el marco del mes de proyectos, y allí los invito también a que visiten Nodoka y a que conozcan todo nuestro contenido relacionado con la formulación de proyectos, donde podrán encontrar artículos de interés, webinars y donde también podrán luego encontrar la grabación de este espacio. Así que bienvenidos a nuestro espacio el día de hoy, donde puntualmente vamos a estar hablando de un tema que es uno de los retos, diría yo, ocultos a la hora de la formulación del proyecto, porque muchos pasamos por alto o pasamos de largo a la hora de los presupuestos. Y para eso, para hablar sobre el tema del día de hoy, tenemos como invitada a Lady Gil. Hola, buenos días, Muy Lady. buenos días Juan y todos los que están conectados. Muchísimas gracias, Lady, por aceptar la invitación. Lady es una persona con más de 15 años de experiencia en emprendimiento y creación de empresas, así como en procesos de contratación, tanto públicos como privados. Y Lady cuenta con una amplia experiencia en lo que es ya la formulación, la ejecución y la evaluación del proyecto. Y además ha sido directora administrativa y financiera en muchos programas y organizaciones y tiene toda la experiencia en este tema que para nosotros pues es realmente relevante y que es lo que queremos traer a la luz el día de hoy, ¿cierto? Y para comenzar, Lady, si te parece bien, para darnos un poco más de contexto sobre este tema, para mí es un reto oculto porque uno de los retos principales que tenemos las organizaciones es contar con los recursos suficientes. Y a la hora de enfrentar ese reto, muchas de las propuestas u oportunidades se traducen en proyectos. Entonces ahí se van sumando varias cosas que son dificultades. Tenemos que buscar los recursos y tenemos que formular proyectos. Pero a la hora de formular los proyectos, pues nos enfrentamos a que pasamos mucho por alto qué es el presupuesto y qué es lo que queremos que pase en ese presupuesto, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos por allí. Me gustaría preguntarte cuál es realmente la importancia de ese presupuesto a la hora de formular un proyecto. Bueno, el presupuesto es vital, ¿cierto? Es una herramienta vital y no debería ser un reto oculto, ¿cierto? No debería ser oculto, debería ser antes muy visible,
porque tanto como las organizaciones necesitan un presupuesto, los proyectos necesitan un presupuesto. El presupuesto es la herramienta que me permite delimitar como el alcance de un proyecto, de una organización, delimitar qué actividades puedo hacer, qué rubros puedo ejecutar, y entonces la que me permite llevar a cabo pues como todas las actividades planteadas en un proyecto. El presupuesto depende mucho del contexto en el que lo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un proyecto en el marco de una convocatoria, de una licitación. Entonces el presupuesto tiene unas restricciones y tiene como, digamos, unas líneas que cumplir de acuerdo pues como hace a esa pliego de condiciones o a esa invitación a cotizar. Y si, digamos, de pronto tengo un aliado donde me está pidiendo un servicio a la medida, es un presupuesto totalmente diferente, ¿cierto? En algún momento yo puedo buscar excedentes, si estoy hablando de entidades sin ánimo de lucro, pero puedo buscar utilidades, si estoy hablando del sector privado, o puedo buscar ampliar capacidad. Entonces el presupuesto es el que me permite aterrizar. Yo ahí agregaría, Juan, una otra herramienta, si me lo permites, y es que si bien el presupuesto es supremamente importante, creo que también algo que lo complementa es el flujo de caja. En una organización, hablemos de las finanzas corporativas de una organización, pero también hablemos de un proyecto. Flujo de caja junto con el presupuesto me permiten tener como una salud financiera y evidenciar cómo va a ser el movimiento del recurso en el periodo de tiempo del proyecto o en el periodo de tiempo pues, de la organización. Entonces, para mí una herramienta que complemente que todos al momento de hacer un proyecto deberíamos realizar es el flujo de caja también. ¿Para qué? Para que eso me complemente y me evidencie cómo se va a comportar el presupuesto durante todo el proyecto, según los rubros que yo establezca, los componentes o las fases. De acuerdo contigo, Lady, y muchas gracias por traerlo más darle más la relevancia a lo que es cierto. Efectivamente, pues yo lo hablaba como un reto oculto, porque cuando nos enfrentamos a la narrativa, nos enfocamos es en la narrativa. Y muchas veces, inclusive, el que formula la narrativa no es el mismo que formula el proyecto, o cuando reviso el proyecto o el presupuesto del proyecto, pues están desconectados, no tienen nada que ver, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿tú cómo valorarías eso? ¿Cuál es la importancia de que esto esté conectado, de que el presupuesto sí me muestre el proyecto desde otra visual? O sea, ¿qué me debería mostrar ese presupuesto en un proyecto? Realmente lo que mencionas es un error muy recurrente, ¿cierto? Ahí no siempre pues como que la persona que desarrolla o formula la parte técnica es quien formula la parte financiera. Y es un error dejar para el final el presupuesto. Y lo hacen muchas organizaciones y yo lo he hecho también, o sea, he cometido ese error. Creo que todos los que hemos formulado lo hemos hecho en algún momento. Yo he tenido la ventaja de estar como los dos roles, ¿cierto? Tanto en la parte técnica como en la parte financiera. En la técnica, cuando conozco pues, del proyecto, ¿cierto? Cuando conozco la temática, pues digamos que yo tengo más experiencia en temas de emprendimiento, de formación, pero también he estado en organizaciones, yo trabajé en un museo de arte donde no tenía mucho conocimiento técnico de los servicios, entonces me tocaba concentrarme mucho en la parte financiera, pero trabajar de manera colaborativa con quien conocía la parte técnica. Sí. ¿Cuál es mi recomendación según la experiencia que yo tengo? Es hacer un trabajo colaborativo desde el inicio del proyecto, ¿cierto? Entonces, no sé, hacemos el esquema, las etapas que tiene el proyecto y yo me siento inmediatamente con la persona financiera. ¿Para qué? Para que el financiero también me vaya diciendo, si es una etapa de formación, ¿qué tengo que tener en cuenta en esa formación? Un facilitador, un espacio, unos equipos audiovisuales, o sea, que me vaya aterrizando de una vez el proyecto. Digamos, la formulación del proyecto tiene que ser muy coherente, entonces la parte técnica y la parte financiera deben conversar, no puede verse pues como algo aislado, y cuando dejamos de último de esta herramienta o esta, digamos, este componente del proyecto, se ve como aislado, ¿cierto? Y muchas veces donde nos equivocamos, porque pasamos por altos rubros, porque pasamos por alto etapas del proyecto, o en caso, por ejemplo, de pliego de condiciones, donde yo estoy licitando, se me pasa por alto algún requisito que me están pidiendo ahí. Entonces yo creo que es súper importante trabajar de manera conjunta y permanente las dos, digamos, las dos partes, ¿cierto? La parte técnica y la parte financiera. A veces hay como una mala comunicación entre esas dos áreas porque, no sé, al final, como la persona administrativa y financiera de la organización y le digo, necesito ayuda para formular mi presupuesto, y ya esa persona no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento del proyecto, entonces formula por encima lo que entendió y ahí es donde se ve que está desarticulado. Entonces creo que es súper importante alinear esos dos componentes. Totalmente de acuerdo, Lady. Muchas gracias por la apreciación, pero creo que, y me gustaría volverme un poco en la conversación, porque ya entramos entonces en el mundo
la formulación del presupuesto como tal, y lo que tú nos dices, la relevancia de que esté conectada la narrativa, sea si son dos personas diferentes, que es el caso más sentido, y cómo poderlo abordar, pero ¿qué pasa a la hora de entender los términos de referencia, ¿cierto? Porque creo que eso es antes de comenzar a formular, y es que no incluimos el entendimiento de ese presupuesto dentro de lo que queremos presentar. Sí, yo creo que ahí es muy importante entender varias cosas. Uno, ¿qué me está pidiendo? O sea, si yo me estoy presentando una convocatoria, ¿quién me está pidiendo esa convocatoria? Sí. ¿No es cierto? Porque no solamente a veces el presupuesto del proyecto como tal, de lo que yo estoy ofreciendo, sino que a veces también tengo que cumplir unos requisitos financieros como organización. Entonces, si yo de entrada no cumplo unos indicadores financieros que me está pidiendo la convocatoria, pues no me desgasto formular, ¿cierto? Y muchas veces a veces también dejamos eso de último. Entonces, es súper importante primero como verificar que cumplo, ¿cierto? Que cumplo como organización, que cumplo con mi capacidad. A veces piden que tengamos apalancamiento financiero, entonces verificar que yo cumpla todo eso. Lo otro es que la persona que va a formular técnicamente debe tener una comprensión como global del proyecto y de lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces hay una orientación al detalle, es súper importante, ¿cierto? Una persona que tenga como esa capacidad de análisis, de tomar como todos los datos que me están pidiendo. Normalmente el pliego de condiciones tiene muchísimas arandelas, entonces si a veces nos paga algo por alto, pues no vamos a ganarnos el proyecto. Y lo otro es que si son dos personas diferentes, ¿cierto? Como usualmente es, la parte técnica y la parte financiera son dos personas quienes lo desarrollan, yo pueda, la persona responsable de lo técnico le pueda transmitir a la persona que va a desarrollar el presupuesto como todo el detalle de ese proyecto, ¿cierto? Porque el éxito del presupuesto está en lograr tener en la mente todo el detalle del proyecto. Si yo, por ejemplo, digo, no sé, voy a levantar una línea base de una población objetivo para hacer un tema de formación, y yo no tengo en cuenta que se tengo que pagar unas horas a los entrevistadores, que tengo que pagar el transporte, que tengo que desarrollar una herramienta. Entonces, yo ahí empiezo como ya a tener desequilibrio en el presupuesto. Entonces, tengo que tener, o sea, digamos que como que la clave es tener todo en un nivel de detalle muy avanzado, ¿cierto? Que la persona que haga la parte técnica también tenga una capacidad de análisis y de tener todo el proyecto en la mente y lo pueda transmitir fácilmente, y que tenga un conocimiento del mercado. Yo creo que el presupuesto tiene que tener un principio de realidad, un principio de realidad frente a la capacidad que tiene la organización, un principio de realidad frente a los precios del mercado. Yo no puedo decir que algo cuesta X si ni siquiera he cotizado, si ni siquiera he averiguado en el mercado cuánto cuesta, y un principio de realidad con lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo ese principio como de realidad del presupuesto, voy a fallar en el camino. Entonces, creo que es súper importante que la persona que yo tengo en mi organización formulando tenga una capacidad de análisis al detalle muy alta, ¿cierto? Que permita, pues, poder enlazar como todos los eslabones que necesito al interior de la organización para poder formular efectivamente un proyecto. Así es, Lady, muchas gracias, y creo que ya nos estás entrando a la siguiente parte, que son los tips. No, yo creo que estamos ya entrando a la parte que la gente le gustaría escuchar, ¿cierto? Que ya nos diste inclusive varios tips y recomendaciones de eso, y cerramos ese primer capítulo donde me gustaría a mí decir que todo lo que tú nos dices da cuenta de algo a lo que se enfrenta el financiador a la hora de revisar nuestro presupuesto. Entonces va encontrar componentes en un proyecto, en la narrativa, y cuando va al presupuesto encuentras puros ítems ahí tirados, ¿cierto? Entonces que no nos tomamos a veces la tarea de decir qué es lo que específicamente necesito por actividad o por componente para poderlo asociar a cada una de las cosas, o inclusive desconociendo cómo está ligado lo que estoy proponiendo en el presupuesto con los rubros de mi organización, con lo que hace y ejecuta mi organización. Pero me parece que todas las recomendaciones son súper valiosas, y ahora sí me gustaría entrar a lo que ya nos estabas dando, pero para que podamos profundizar en eso, entonces, pues que debo tener en cuenta ya como a la hora de estimar los costos, de construir ya ese presupuesto como tal. Bueno, yo creo que es muy importante primero entender para qué estoy presupuestando, ¿cierto? Entonces, como te decía en un inicio, hay proyectos que yo estoy haciendo en el marco de una licitación. Hay proyectos que yo estoy haciendo a la medida, yo los llamo a la medida,
es cuando yo tengo un aliado y el aliado me está pidiendo un servicio que yo ofrezco y yo lo, digamos, lo diseño, lo ajusto según la necesidad de mi aliado, pero tengo como más libertad al momento de formular, ¿cierto? Porque en el cliente, digamos, cuando tengo un pliego de condiciones, yo tengo que ceñirme a lo que me están pidiendo igual. Entonces, primero, hay que tener muy claro para qué estoy presupuestado. Yo creo que ese es el primer punto. Segundo, entender qué restricciones tengo. Entonces, no sé, si no voy a decir nombres, ¿cierto? Pero hay entidades, operantes internacionales que te dicen, yo te doy el recurso, pero no te cubre impuestos. Pero no puedes comprar equipos, equipos de cómputo, no puedes comprar eso. O los puedes comprar, pero no pueden ser estas marcas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que tener en cuenta al inicio todas las restricciones que tiene ese presupuesto, ¿cierto? Que yo estoy desarrollando. Otra cosa que me parece súper importante es entender qué tipo de contrato voy a tener. Entonces, cuando yo me estoy presentando una licitación, yo no presupuesto la loca, sino que yo digo, mira, esto me van a pagar por producto, me van a pagar por rubro ejecutado, me van a reconocer eso, pues, o sea, como que entender ese presupuesto que le está apuntando, ¿cierto? Y ya también que estoy persiguiendo, si yo estoy persiguiendo un excedente, pues en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, si estoy persiguiendo utilidad, si estoy persiguiendo capacidad instalante, no va a tener ganancia, si el presupuesto me permite tener porcentaje de administración o por el contrario me dice nada de rubros administrativos, ¿cierto? Entonces, creo que hay que tener en cuenta como las restricciones al momento de elaborar el presupuesto. Cuando yo tengo, por ejemplo, un contrato que mi proyecto va a repuntar en un contrato de prestación de servicios, me están pagando por productos. En ese caso, por ejemplo, yo hago un presupuesto interno muy detallado, pero el que presento es por producto, entonces lo pongo en rubros globales, ¿cierto? Pero al interior yo tengo que hacerle seguimiento a un presupuesto detallado. Por ejemplo, es un error muy recurrente. Hacemos un presupuesto por productos que me está pidiendo el contrato o el proyecto, pero internamente no controlo nada. Entonces, que también pues, como que es otro tema que vamos a hablar ahorita, el seguimiento. Entonces, yo creo que al momento de hacerlo es entender como el contexto en el que yo estoy desarrollando ese presupuesto, ¿cierto? Otra, digamos que el siguiente paso sería delimitar las fases o los componentes del proyecto para que sea coherente al momento de que un financiador lo vaya a leer, ¿cierto? Si yo tengo 3 fases en el proyecto, yo cuando tengo libertad de formular, yo lo que hago es que el presupuesto lo parto en esas mismas fases para que el evaluador pueda identificar fácilmente en la fase 1 de diagnóstico hay estos rubros, en la fase 2, no sé, de formación hay esos otros rubros y eso es coherente con la temática y la narrativa del proyecto, ¿cierto? Entonces, identificar esos componentes o bases y si el proyecto o el contexto pues, en el que lo estoy desarrollando me lo permite, formular el presupuesto con base en esas bases, ¿cierto? Lo otro, estimar los costos, que es súper importante. A veces lo hacemos a ojo, no es muy recomendable. Hay que averiguar, hay que cotizar. Tengo que tener gente que me ayude a cotizar, a mirar los precios del mercado para que el presupuesto sea real. Ojo, mucho cuidado cuando son proyectos que tienen tasas de cambio diferentes, ¿cierto? Cuando de cooperación internacional y me giran en dólares, yo tengo que revisar a qué tasa lo formulo. Que hay una recomendación, pues chiquita, es formularlo a una tasa de cambio pues ojalá menor, la menor que se pueda, para que en caso de que la moneda suba, pues me ingrese mayor recurso, ¿cierto? Y tenga como una tasa, un margen de cobertura, pero pues depende como de cada negociación, pero revisar eso. Si el proyecto pasa de vigencia más de un año, mirar temas de incrementos también, a veces se nos va y dejamos todo con el mismo valor 3 años del proyecto y eso es un error, que todo sube. Entonces, bueno, como que revisar todas esas restricciones y el marco de tiempo, de alcance del proyecto, tener muy claro pues como esos rubros cuánto cuestan y lo otro es también que el presupuesto pues tenga una coherencia con el cronograma y con el sistema. Creería que esos son como los pasos pues generales para mí para poder hacer un presupuesto. Maravilloso, gracias Lady. Para hacer un recuento, entonces nos hablaste como de esos paso a paso y muy importante que los podamos seguir, pero también que podamos incluir en ese paso a paso cuál es la visión de la persona que me va a revisar ese presupuesto, ¿cierto? Como financiador, ¿qué es lo que yo busco, qué quiero entender o qué es lo que me muestra a mí ese presupuesto del proyecto? Yo creo que una cosa que te he dicho pues en varios momentos de esta conversación es coherencia. Pues lo principal es coherencia porque si yo miro un presupuesto que está talento humano, servicios, no sé qué, está todo tirado por rubros, yo no voy a entender qué coherencia hay entre eso y el proyecto que me están presentando, ¿cierto? En caso de que yo sea un evaluador. Entonces, uno, la coherencia, otro, la claridad, digamos, como en
en el tema de los rubros, entonces tratar de ponerles nombres claros para que el evaluador entienda. A veces nos inventamos nombres de etapas muy lindos, ¿cierto? Pero entonces pongamos los componentes o las bases con los nombres que son muy lindos, pero adentro coloquemos los rubros que sean como claros para cualquiera. O sea, pensemos que cualquier persona puede realizar este proyecto. Entonces, no sé, si yo voy a contratar personas de servicio, pero varias personas comprando servicios, colocar honorarios, ¿cierto? Que son nombres de rubros que todo el mundo entiende, ¿cierto? Eh, no sé, herramienta, diagnóstico, pues como que nombres súper claros que la persona entienda que estoy poniendo en el presupuesto. Obviamente, como te digo, todo depende del contexto del que se presupuestando, pero mi recomendación es que sea muy clara para que en el momento de evaluar, pues digamos, pueda hacer una comparación clara con el proyecto. Lo otro, que sean precios del mercado. Yo sé que muchas veces no nos permiten tener un porcentaje de administración, entonces decimos, no, subámosle a cada rubro para tener pues como un excedente, una utilidad, pero también que esos márgenes que le subimos o le incrementamos, pues no se desfasen mucho también de los precios del mercado, ¿cierto? Obviamente yo también creo que en el momento de evaluar, uno evalúa la organización. Entonces, yo también diría pues como que hay un tip, es que no tengamos miedo de valorar la experiencia de la organización, de valorar las metodologías. Hay gente, hay personas o entidades que regalan las metodologías, que regalan esa experiencia. Entonces, creería, o mi consejo es, valoremos también ese tema que es intangible, ¿cierto? Pero que es como el know-how del negocio. Entonces creo que el evaluador lo que revisa es eso, claridad, coherencia, pertinencia, realidad, ¿cierto? Que sean unos precios reales con el mercado y que si yo miro el presupuesto y leo el proyecto, entienda claramente que los dos son complementarios, ¿cierto? Que los entienda claramente como en el relato, ve, este rubro apunta a eso, porque si en un proyecto, por ejemplo, yo no hablo de sistematización, y tengo un rubro de sistematización de 60 millones y yo nunca mencioné sistematización, el evaluador va a quedar como, bueno, ¿qué va a sistematizar? Porque no lo mencionó, ¿cierto? Sí. Entonces, como que todo tiene que tener una pertinencia con la narrativa del proyecto. Totalmente de acuerdo, Lady, y para mí ese punto es muy importante porque lo pasamos por alto a la hora de seguir ese paso a paso, porque también es importante cuando voy a comenzar a seguir ese paso a paso, es a quién le voy a escribir, a quién le voy a presentar y quién va a leer ese proyecto, pues para poder orientarlo de la mejor forma. Y hasta acá entonces hemos hablado de qué es el presupuesto, cuál es su importancia, ese paso a paso para construirlo y conectarlo con la narrativa de nuestro proyecto. Y ahora me gustaría que nos compartieras también algunas, no sé si se puede, herramientas o tú cómo lo haces, pues metodologías que sean más prácticas para la elaboración del presupuesto, porque no todos somos financieros, ¿cierto? O muchas veces el que formula el proyecto es el mismo que hace el presupuesto y no sabe de esos temas, ¿cierto? Bueno, yo creo que es importante que más allá de la herramienta se entienda la estructura, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener la herramienta más sofisticada, pero si no tengo claro los rubros que voy a ejecutar dentro del proyecto, la herramienta puede que no me sirva, ¿cierto? Entonces, pues me voy a desfasar. La herramienta no garantiza que yo no me desfase en el proyecto. A ese punto como que quiero ir, o sea, la herramienta no me va a garantizar un buen manejo de un presupuesto. Me garantiza más orden, más organización, pues posiblemente, ¿cierto? Mejor estructura. Yo realmente he estado en organizaciones pequeñas y robustas, pues organizaciones robustas que tienen SAP, que tienen una cantidad de herramientas, y finalmente termino manejando Excel. Te lo confieso, pues totalmente. ¿Por qué? Porque Excel es mucho más amigable con la gente que estoy formulando, no todo el mundo maneja herramientas sofisticadas. En una organización en la que estábamos implementando Monday, que también permite, o sea, yo creo que más que una herramienta para hacer presupuesto, es mejor una herramienta que se pueda gestionar todo el proyecto en sus etapas, ¿cierto? Pero está HubSpot, Monday, hay una que creo que se llama Holder, pero yo, pues en lo personal, generalmente lo manejo en Excel, ¿cierto? Y de ahí se integran pues otras herramientas. ¿Por qué Excel? Porque es lo que mejor manejo, ¿cierto? Permite, digamos, que muchas personas puedan interactuar. Entonces, no sé, en mi experiencia personal, he tenido organizaciones donde yo no conozco así de cierta pues como cada uno de los rubros, entonces construyo como el esquema y empiezo a decirle a la gente cuánto cuesta eso, cuánto cuesta eso, ayúdame a valorar esto, ¿cierto? Entonces, cuando hay muchas manos también metidas en ese proceso, hay que buscar herramientas que faciliten el trabajo articulado. A mí Monday en lo personal me parece que articula muchas cosas del proyecto y lo facilita pues.
HubSpot es un CRM, entonces también pues he tenido conocimiento de eso y me parece chévere y tiene versiones creo que gratuitas, pues ya digamos que en la asesoría de aplicaciones está Macaya, pero yo creo que es más tener muy clara la estructura, entonces yo creo que no es, o sea, la herramienta te facilita, pero no te va a garantizar nada si tú no tienes clara la estructura y como y lo que vas a alimentar en esa herramienta. Maravilloso, muchísimas gracias, Lady. Yo veo ya varias preguntas en el chat de las personas que nos Dios están mío. acompañando el día de hoy, así que las podemos y las vamos a tener en cuenta más adelante. Te voy a hacer un par de preguntas más para que nos podamos mover a esas preguntas y también poder involucrar a nuestra audiencia, de las personas que nos acompañan el día de hoy en la conversación. Y ya ahí tenemos entonces gran parte de lo que pensaría como un ciclo, ¿cierto?, para construir el presupuesto. Y ya digamos, pasando la formulación y entrando a la implementación, no sé tú en términos bueno, de la implementación de ese, o de la ejecución del presupuesto y el monitoreo, ¿qué nos podrías decir, cierto? ¿Cómo se debería llevar eso? ¿O qué pasa también en algo que es muy común cuando se presentan cambios, cierto? Es que presupuesté esto, pero me cambió la tasa de cambio, pero es que necesitamos más cosas, menos cosas. ¿Cómo abordar ya entonces? Y si podemos partir desde cero y nos llevas por todo el proceso de, bueno, me gané el proyecto, ahora vamos a implementar, ejecutar este presupuesto y hacerle seguimiento. Sí, mira, yo creo que tocas un punto muy importante porque a veces hacemos presupuestos que en el papel se ven perfectos, o sea, todo va súper bien, y el momento de ejecutar, todo sale de control, ¿cierto? Porque, no sé, cambió la tasa de cambio, no sé, fluctuó el mercado, yo tenía que importar algunos equipos y entonces esto se me salió del rubro, entonces, bueno, yo creo que también todo depende, no hay como una regla general porque también todo depende del marco en el que yo lo hago. Siempre va a depender. ¿Por qué? Porque si en un proyecto de cooperación internacional, normalmente, por ejemplo, nos permiten movernos entre los rubros 10%. ¿Cierto? Muchas organizaciones lo permiten. Entonces yo me puedo ejecutar en un rubro 10%, pero en el otro tengo que tener esa eficiencia para compensar esa, digamos, esa sobre ejecución del rubro. En otros no, en otros no me permiten movilidad cero, y tengo que pedir permiso y tengo que sustentar el cambio. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es hacer un monitoreo permanente, porque el monitoreo permanente me permite visualizar digamos, esa situación. Entonces, yo creería que, bueno, primero, pues, como tú decías, ya era paso a paso, formulo, como les dije ahorita, pues formulo viendo todos los rubros, las fases, bueno, me lo presento, me lo adjudicaron, ojo con cuando firmo el contrato, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de presupuesto, pero es que los proyectos tienen un montón de aristas que hay que cuidar. Entonces, ojo cuando yo firmo el contrato, porque muchos de nos ponen algunas condiciones, entonces siempre validar que lo que yo presenté, pues se refleje en el contrato, ¿cierto? Que entonces yo sepa muy bien las condiciones que tengo o las facilidades que tengo en cambios de rubro, en movimiento, yo tengo que ser consciente de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y el momento entonces de hacerle seguimiento, yo considero que hay que hacerle seguimiento tanto al presupuesto como tal, pero también al flujo de caja, ¿cierto? Yo creo que ahorita se me escapó algo y es que cuando yo formulo, el flujo de caja también me permite visualizar cómo necesito yo que sean los desembolsos del proyecto. Es otro tema súper importante, ¿cierto? Porque yo no puedo dejar líquido el proyecto, no, a veces no puedo pues comprometer la capacidad de la organización también de liquidez. En algunos casos me tocará, porque la entidad es súper grande, paga 90 días, entonces tengo que apalancarlo, listo. Pero que yo sea consciente de eso, lo tenga calculado. Entonces, el flujo de caja también me permite visualizar como necesito un desembolso acá, necesito otro desembolso en este mes, necesito otro desembolso. Eso no lo hablamos, pero que hace parte integral del presupuesto también, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿yo qué tengo que monitorear? Tengo que monitorear pues que cumplan las actividades técnicas, que se cumplan los desembolsos, pero que yo también cumpla ese flujo de caja, ¿cierto? Obviamente, nosotros siempre, siempre en el desarrollo de un proyecto hay cosas que no se cumplen a cabalidad como yo las describí. ¿Por qué? Porque es muy difícil manejar pues el mercado, manejar qué pasa con variables económicas, pues manejar una cantidad de cosas que pasan ahí. Pero si bien, digamos, hay cosas que no controlo, el tener un seguimiento permanente, entonces, por ejemplo, yo tengo un flujo de caja en Excel que yo mes a mes cargo los gastos y voy revisando cómo se va comportando, ¿cierto? Entonces, qué recursos me quedo, con qué recursos estoy trabajando y qué tanto cumplí de los rubros del presupuesto. Ahí, en mi experiencia, cuando he sido directora de proyectos, creo que
una ventaja ha sido como mi relación estrecha con la dirección administrativa y financiera. ¿Por qué? Porque entonces yo verifico y valido y hago una conciliación mes a mes con el área contable y financiera de, venga, realmente la cuenta cómo se está comportando, porque a veces me piden una cuenta exclusiva para el proyecto, entonces yo tengo que validar que los gastos se hayan salido de la cuenta, cómo va el centro de costos, cómo van los rubros. Entonces, tener una relación estrecha con el área financiera y administrativa de la organización donde se están registrando los gastos también es súper importante, ¿cierto? Y me sirve para el monitoreo y seguimiento. Y estar alimentando mi herramienta. El presupuesto no puede ser una herramienta estática. Tiene que ser una herramienta dinámica que yo esté alimentando y esté alimentando para que me muestre la realidad del proyecto y ahí poder tomar decisiones en tiempo real. Entonces, si yo veo que ya me voy a, uno ve, si no tiene la herramienta alimentada día a día y hace conciliaciones juiciosamente, yo les recomiendo cuando es un proyecto de gran envergadura, hacer conciliaciones mensuales, ¿cierto? Es mi recomendación. Entonces, yo identifico rápidamente si algo se va a sobre ejecutar, o me faltó ponerle algo acá, o me volé este rubro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, necesito ir a una junta o a un comité directivo del proyecto para poder pedir un permiso y crear el rubro, lo justifico, lo creo. Pero si yo estoy a ciegas en el monitoreo, no voy a poder hacer eso, ¿cierto? Entonces, creo que las herramientas tienen que ser dinámicas, tienen que ser alimentando constantemente y tiene que haber un seguimiento. Es también muy importante las reuniones que se hagan entre el financiero y el técnico para también estar monitoreando, digamos, como que todas las actividades que se cumplan para poder ver los desembolsos, bueno, como todo el cumplimiento del proyecto, tanto técnica como financiera. Sería yo creo que es como la clave de seguimiento constante. Muchas gracias, Lady. Y me estoy asustando un poco, te lo voy a decir, porque, digamos, un formulador, o yo, mejor dicho, yo espero que todas las personas y organizaciones que nos están acompañando el día de hoy tengan y estén entendiendo todo lo que Lady nos está contando, porque es muy valioso cómo conectamos ese presupuesto con nuestras iniciativas, ¿cierto? Pero si pienso yo, por ejemplo, como persona más junior o que no tengo conocimiento, o soy una organización unipersonal, dos personas, digo que me estoy asustando es porque veo que me estás mencionando y creería que en algo que sea efectivo deberían involucrarse varios roles, ¿cierto? O al menos si yo soy el director y el que formula, pues qué conocimientos mínimos debo tener en temas financieros, porque me estás involucrando conceptos como el flujo de caja, como eficiencia sobre costos, y creo que aquí lo que nos estás poniendo en evidencia es qué tan importante es articular el que ejecuta el proyecto o el que formula, el que ejecuta con el área financiera y ese control, porque para mí o para otras personas también puede ser construir un presupuesto muy sencillo como hacer una lista de mercado. Venga, ¿cuánto me vale esto? ¿Cuánto me voy a gastar y cuánto me queda? Pero tú nos estás poniendo en perspectiva de que hay muchísimas cosas que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, pensando en una organización grande que tiene todas las capacidades, pero una que no es tan grande y que no lo tiene tan bien, pues ¿cómo podría abordar este tema como para no sentirse asustado, así como me siento yo y que sepa, bueno, por dónde comienzo? Juan, no, pero no los quiero asustar, porque yo también estuve en todas las posiciones, o sea, yo no es que haya tenido todas las herramientas, o sea, te estoy hablando de muchos años de trabajo, ¿cierto? Okay. Y no te estoy hablando de un flujo de caja en una herramienta, te estoy hablando de un flujo de caja en Excel, que le puedo hacer seguimiento. Entonces, sí es importante lo que tú dices, porque pues yo creo que resultado de lo que te estoy diciendo es haber pasado por muchas organizaciones pequeñas y grandes, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es mi llamado a la acción? Tirarse al chat. O sea, formular. Que no tengo mucha gente que, no, hagámoslo. Sí hay que tener un conocimiento mínimo, si te lo digo, ¿cierto? Entonces, si yo no sé financieramente manejar las cosas, bueno, primero, entender que estoy buscando con el proyecto, que estoy buscando una utilidad y si me permite ponerlo por porcentaje de administración. Lo otro, si yo no tengo mucha gente, pero por lo menos averiguo cuánto cuesta cada cosa, ¿cierto? O sea, como, porque el presupuesto lo que me permite es el cumplimiento de lo que yo estoy formulando. Si yo me vuelo en el presupuesto, es como cuando tú vas a hacer mercado. Si yo digo, ay, no tengo 400.000 pesos para el mercado, pero voy y meto en el carrito del mercado todo lo que se me pasa por mientras voy caminando en el supermercado, pues con seguridad te va a sobrepasar. Entonces, si yo no tengo una amplia experiencia en temas financieros, pues ¿yo qué hago? Tratar de llevar al detalle, al mínimo detalle, cada una de las actividades que voy a hacer, cada uno de los componentes
los voy a presupuestar. Voy a llamar al que sea, a preguntarle cuánto me cobras por la hora, cuánto puede valer esta herramienta, qué equipos necesito, llamo a mi amigo de la empresa más grande. Yo qué hacía al principio, llamar, averiguar, ven cuánto me puedes cobrar. Si digamos que muchas organizaciones al inicio están buscando proyectos para poder temas de sostenibilidad, para posicionarse. Entonces, al principio, por ejemplo, una organización puede decir, no, yo no estoy buscando utilidad, estoy buscando que me conozcan. Entonces, yo ahí tengo otro pensamiento diferente. El presupuesto nunca puede apuntar a pérdida, nunca. Pues para mí eso es como un principio. O sea, si yo tengo que estar en la foto y tengo que hacer ese proyecto, lo tengo que hacer, que por lo menos no me perdí, ¿sí? Entonces, pero si yo al principio estoy buscando, no sé, posicionamiento y visibilidad, entonces busco mis amigos, ¿cierto? ¿Quién conozco? ¿A quién conoce mi jefe que me pueda dar este módulo y me lo deje a tal precio? Pues empezar a revisar cómo me ajusto a la capacidad que tengo. Pero yo creería que el llamado a la acción es hacer, o sea, uno aprende así. La primera vez que yo formulé, estaba súper chiquita, estaba en la Universidad de Antioquia, pues no sé si lo voy a nombrar. Y formulé proyectos que no tenía, o sea, ahí no tenía casi conocimiento, tenía conocimiento de lo que estudiaba en el pregrado, pero que empecé a juntarme con personas que yo sabía, que sabían más que yo, que me podían dar indicios del presupuesto, ¿cierto? Meterle lógica como al relato del proyecto y decir, bueno, y ahí formulaba lo técnico y lo financiero. Entonces lo que hacía era revisar, bueno, cuánto me cuesta, qué tiene esto, y al principio me pasó de todo, o sea, se me pasó valorar espacios, no valoré las metodologías y esto me cobra por la metodología, o sea, sí nos pasan cosas, cacharros al principio, pero la clave también está en hacerlo, o sea, lo que uno aprende haciendo. Entonces, las organizaciones a veces sienten miedo y no formulan porque no, es que yo nunca he hecho cooperación, no, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, no. O sea, de aprender así hay que hacer. Así es, Lady. Bueno, muchísimas gracias por ese llamado a la acción y ese ánimo. Creo que podemos dejar hasta acá esta primera parte. Muchísimas gracias, Lady, por compartir con nosotros como toda esa experiencia que tú nos dices que es muy válido, ¿cierto? Construir sobre lo que venimos haciendo para poder compartirlo con los demás. Y para cerrar esta primera parte también, como parte de ese llamado a la acción, quiero invitarlos a todos, a los que no conocen Nodoka, a los que ya conocen Nodoka, a que pues la visiten, a que no solo encuentren todas las oportunidades de financiamiento que tenemos allí, que no solo encuentren todos los aliados que tenemos en el directorio y las organizaciones pares, sino que también accedan a las otras secciones que tiene la nueva plataforma, como la sección de actualidad, de experiencias, de eventos, donde inclusive en el marco del mes de proyectos de junio van a poder encontrar un artículo sobre cómo formular proyectos con inteligencia artificial. Imagínate, para que veas que hay cosas muy interesantes también que pueden complementar eso. Bueno, aquí están las oportunidades, pero cómo puedo desarrollar otras capacidades para pues mejorar mis proyectos. Sí, y ahora entonces, Lady, vamos a pasar a la evaluación porque tenemos muchas preguntas de las personas que nos acompañan, que me gustaría también incluirlos ahí en la conversación y digo evaluación porque son preguntas creo que a las que nos enfrentamos en el día a día los que hacemos el presupuesto, ¿cierto? Entonces voy a Esperemos tener respuesta para todo. Así es. Sí, no, entonces vamos a comenzar por la primera, que nos dicen por acá si es bien visto por el que evalúa el proyecto que en los proyectos se estime un rubro para imprevistos. No es bien visto generalmente. Pues en mi experiencia, ¿cierto? Hay organizaciones que lo permiten, que no tienen problema con eso, pero en general es un rubro que en la negociación lo vuelan, o sea, como que no hay imprevistos, no. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre hay que identificar como una ruta crítica del proyecto y qué rubros son como los críticos. Críticos, ¿por qué? Porque, digamos, tienen que ver con el cambio de tasas, porque están relacionados con importaciones. Entonces, lo que yo hago, pues, o lo que yo he hecho en mi experiencia es a esos rubros coloco un margen un poquito superior, ¿cierto? Como para que me dé movilidad. Pero no, en general no es muy bien visto el tema de imprevisto. Okay. Pues en mi experiencia, ¿cierto? Igual todo depende también como del aliado y con quien esté negociando. Sí, la negociación también es pues, digamos, decisiva ahí. Bueno, tenemos la siguiente pregunta de Paula. Muchas gracias, Paula, por participar. Y ella nos pregunta si podrías ampliarnos cómo proyectar el presupuesto teniendo presente las variaciones del precio del dólar. Tanto si aumenta, porque hablamos de si aumenta, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si disminuye?
Sí, mira, ahí lo normal, bueno, eso pasa cuando son proyectos de cooperación internacional, Sí. ¿cierto? En mi experiencia, los aliados han permitido que nosotros definamos una, pues como una tasa, ¿cierto? Un valor de cambio. Entonces, no sé, por ejemplo, lo que yo he hecho es tratar de que quede el menor valor posible, no sé, el dólar estaba hoy a 3.800 o algo así. Entonces, como revisar los últimos años, los últimos meses, cómo se ha comportado y tratar de negociar un valor menor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me cubra cuando se incremente. Si llega pues a subir, pues me beneficie. Y si sigue bajito, pues no me afecte mucho. Sí, me ha pasado que va. O sea, eso también es posible, es factible y uno tiene que jugar con eso. ¿Cómo juega con eso uno? También mirando pues qué rubros puedo incrementar un poco, por qué rubros no. Normalmente en los proyectos de cooperación internacional no se permiten rubros de administrativos, ¿cierto? Pues como de utilidad que tienen de manera directa, pero sí me permiten muchas veces el reconocimiento, por ejemplo, de tiempos del director, tiempos de financiero, tiempos. Entonces, a mí lo que yo hago o lo que trato de hacer es siempre negociar esos rubros que me permitan tener pues, un excedente y poder jugar con el mercado de que baje mucho el precio de la moneda y me digamos, como que pues me afecte, pues por así decirlo. Pero lo óptimo es que pongas el valor menor posible, ¿cierto? En la negociación. Súper. Voy a conectar esa pregunta. Pero hay otra cosa, y es que, pero puede ser para empresas más grandes, ¿cierto? Y es también analizar que hay algunos productos del mercado que me permiten hacer coberturas de la tasa. Entonces, yo sé que me va a llegar un giro, yo puedo hacer un forward con un banco y ellos me pueden hacer una cobertura del valor de la tasa, pero pues eso es un tema que necesita más ampliación, Okay. pero también existen unas figuras para que sepan, y entonces, por ejemplo, ellos, yo les digo, me va a llegar eso, y ellos me dicen, se los compro a tanto en esa fecha, baje o suba. Entonces lo que yo hice ahí fue cubrirme el riesgo, por así decirlo. De acuerdo. Voy a conectar esa pregunta con la que nos hace otra persona que también se llama Paula. Muchas Paulas. Muchas Paulas. Y es sobre el tema de los excedentes. Entonces lo voy a conectar porque ella nos pregunta que en los casos de esos proyectos en los que tenemos que presentar esos informes financieros, ¿cómo soporto allí esos excedentes que se incluyen en el valor de cada rubro? Entonces, bueno, es importante entender qué tipo de contrato tengo, ¿cierto? Si es un contrato, no sé, por ejemplo, entre entidades públicas, que es un convenio de asociación o un convenio interadministrativo, muchas veces me toca dar cuenta de factura a factura, ¿cierto? Entonces, yo allí no puedo hacer eso de tener movilidad en un rubro y subirle el 10 o subirle, porque ahí no lo podría hacer, ¿cierto? Porque tengo que justificar cada uno de los gastos, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Entonces, negociar unos porcentajes de tiempo de personas que ya son planta de la organización y que eso me quede como eficiencia a mí. Por ejemplo, no sé, el director administrativo y financiero tiene una dedicación del 30% del tiempo y normalmente las organizaciones lo permiten. Entonces, yo hago un cuadrito, normalmente se lo firma el revisor fiscal, diciendo esta dedicación fue en el mes, lo firman, ponen el valor y ponen el soporte de la nómina, ¿cierto? Pero eso depende mucho, mucho de las negociaciones. Si es un contrato de prestación de servicios, como yo entrego los productos, ahí no va a haber un seguimiento de factura a factura, ¿cierto? O por el contrario, yo tengo rubros globales dentro de la organización, como papelería, como servicios públicos, y me permiten tener esos rubros. Entonces, creo que no hay una fórmula mágica, creo que depende mucho del contexto en el que se esté presupuestando, pero siempre encontrar pues, cómo organizar y cómo negociar, ¿cierto? Pero también es importante aclarar que hay proyectos que solo me dan capacidad o que solamente me van a permitir estar en la foto del proyecto, pero no van a dejar utilidad porque no me da movilidad por ningún lado, pero me permite visibilidad, me permite tener experiencia, también depende mucho de la etapa en la que esté la organización, ¿cierto? Entonces hay proyectos en los que yo digo, no me va a quedar nada, pero necesito tener experiencia, lo diré. Así es, Lady, muchas gracias, pero entonces creo que acá nos pones en la tarea de al menos saber qué es lo que puedo valorar en ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque la siguiente pregunta, por ejemplo, nos dice, ¿cómo valorar el know-how de mi organización o qué herramientas puedo usar para hacerlo? Y entiendo que de pronto hasta las metodologías no lo puedo valorar, no me lo pueden pagar. Me estás diciendo que en temas de excedentes me podría ir por el tema del personal, ¿cierto? Entonces no sé cómo cuál es ese listado de cosas que sí son aceptables o que yo debería menos reconocer para saber dónde puedo gestionar mis excedentes. Sí, mira, bueno, todo siempre va a depender.
¿cierto? Porque me hacen preguntas como para llevar una única respuesta, ¿No te pero quieres comprometer? no, y no hay únicas respuestas, ¿cierto? Ok. Porque todo depende de en qué contexto lo estoy haciendo. Pero creo que es muy importante, yo creo que si al menos no tenemos un equipo de trabajo grande dentro de la organización para formular, sí tenemos que tener, la persona que formula tiene que entender la diferencia, por ejemplo, en los tipos de contratos, en los tipos de proyectos. Creo que eso es clave, porque yo aquí les puedo decir muchas cosas pues sueltas, ¿cierto? Pero todo depende si es un contrato, pues no sé, un convenio con una entidad internacional que es el monto fijo. Entonces, el monto fijo, yo tengo que justificar el presupuesto con cotizaciones al inicio de la formulación. Pero si es un convenio de cooperación internacional simple, yo formulo el presupuesto y entrego unas facturas cuando ejecute. Entonces, mira que todo depende de cuál sea el tipo de contrato. Entonces, si bien no tenemos capacidad y personal, yo creo que la invitación sí es a empaparse un poco de las diferentes modalidades en las cuales yo puedo aplicar, ¿cierto? Entender mucho las figuras de contratos, porque finalmente los proyectos terminan reflejándose en un contrato. Entonces, ¿cuáles son esas figuras de contrato y qué obligaciones tienen y cómo se manejan? Y eso me va a permitir a mí formular más asertivamente y entender bien el tema de excedentes, ¿cierto? Porque, como te digo, muchos me permiten un rubro de manera directa, otros no. Entonces, el tema es entender las diferentes figuras. Yo no te puedo dar como una fórmula mágica de, ay, no, ponerle el 5%, no. Yo creo que todo depende de, ¿cierto? Entonces, mi invitación es, entiendan muy bien los diferentes tipos de proyectos, entiendan muy bien los diferentes tipos de contratos que van a firmar, que pueden firmar. Es supremamente diferente prestando servicios a un tema de asociación, por ejemplo, en el sector público, me pagan por cosas diferentes, tengo que tener dos presupuestos, entonces mira que no es como una fórmula mágica, ¿cierto? Que tengo que tener en cuenta también que hay unos que, como te decía ahorita, no me van a dejar tener utilidad ni excedentes. Sí. Y entonces, devolviéndome a la pregunta, y muchas gracias, Lili, por la claridad, porque yo me fui por otro lado, pero la pregunta puntualmente nos decía, como dentro de esas cosas que yo puedo cobrar los excedentes, ¿cómo valoro la metodología? Bueno, ¿Ese tipo de sí. cosas se pueden cobrar o no? Sí, yo creo que también depende, ¿cierto? Todo, qué pena pues acá la respuesta del depende, pero todo depende. ¿Por qué? Porque yo también tengo que mirar, bueno, si es un aliado que me está pidiendo una propuesta a la medida, yo sé que el aliado, no sé, es muy pequeño, no tiene muchos recursos, pues yo digo, pues voy a valorar la metodología, o no la valoro y más bien le cobro las horas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo soy partidaria de valorar esas cosas, lo que es conocimiento de la organización y finalmente por eso me están pagando. Si yo voy a dar si yo voy a facilitar un módulo de presupuestos en cooperación internacional es porque yo sé ese tema, ¿cierto? O estructuré el contenido y voy a hacer como el taller. Entonces yo creo que las organizaciones también tienen que apropiar de ese conocimiento. ¿Cómo se puede hacer? De muchas formas, ¿cierto? Yo puedo traer un experto y decirle valoren, entonces él revisará cuántas horas se demoraron, qué contenido es, qué calidad de contenido, si es propio, si hay muchas referencias que lo utilizan, si se desarrolló un modelo propio. Y lo otro es que cuando no somos tan grandes, pues cómo podemos también valorarlo. ¿Cuántas horas de mi equipo se dedicaron a hacer esa metodología? ¿Cierto? Entonces yo lo puedo valorar también por horas, pero normalmente pues cuando tengo un poquito más de tamaño, pues traigo un experto que me valore pues como el tema de intangibles, que pueden ser metodologías, pueden ser aplicaciones, pueden ser un sinfín de cosas. Pero mi invitación más que, digamos que valorar lo que podría ser importante es tenerlo en cuenta a la hora del presupuesto, porque mínimamente una persona que me va a dar, voy a decir cualquier cosa, 10 horas de un módulo de formación, me va a cobrar 2 por hacer el contenido. Entonces, tener en cuenta esas cosas, ¿no? Si yo sé que son 10 horas de formación, súbale 2 horas, porque mínimamente la persona que yo voy a contratar me va a cobrar 2 horas más, ¿cierto? Entonces, es como tener en cuenta todos esos temas de desarrollo de contenido que a veces no los volamos. De acuerdo. Totalmente. Muchísimas gracias, Lili. Voy a dejar las dos últimas preguntas que nos hacen por acá, por el chat, Ay, se nos fue mucho el porque se nos acaba el tiempo. La penúltima pregunta nos dice, ¿cómo determinar el porcentaje que aporta un proyecto a la nómina y gastos base que tiene la organización que permanece en el tiempo? Dentro de paréntesis, o sea, los costos fijos, que son transversales para todos los que están activos. Bueno, entramos a un tema de finanzas corporativas. Bueno, realmente es súper importante tener en cuenta que cuando formulamos proyectos, porque estamos buscando sostenible el crecimiento de la organización, ¿cierto? Entonces, más allá de determinar
digamos, como qué tantos proyectos voy a hacer, hay que hacerlo en función de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo he hecho yo? ¿Cómo me ha pasado a mí en las organizaciones? Las organizaciones ya saben cuáles son sus costos operativos, ¿cierto? Sus costos de operación y saben que es una cifra X. Y saben cuáles servicios o productos venden, ¿cierto? Cuáles son sus líneas de servicio y cuánto aportan. Entonces, cuando yo entro a mirar el tema de proyectos, yo digo, no sé, nos faltan 4.000 millones para los costos de operación básicos. Entonces, mi presupuesto de proyectos no puede ser 4.000. 4.000 será posiblemente el 20% del valor de los proyectos que tengo que formular, ¿cierto? Entonces, realmente hay que mirarlo como qué pueden dejar los proyectos para aportar a los costos de operación, pero eso qué pueden dejar de su utilidad, ¿cierto? O excedente, pues en el caso del final del ánimo de lucro. Entonces, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta es que lo que yo necesito líquido o neto va a ser la rentabilidad de ese monto total que necesito gestionar, que muchas veces es 3 veces ese valor. Entonces, necesito 4.000, no sé, necesito entonces gestionar el 12.000, el 100.000 millones de pesos, ¿cierto? Que son una cifra gigante. Obviamente no siempre todos los proyectos van a dejar el mismo porcentaje, eso también es importante revisarlo. Entonces, por ejemplo, yo he estado en organizaciones donde reciben proyectos que dejan el 5%, otros dejan el 20% y otros dejan el 60%. ¿Por qué? Porque es una donación de destinación libre. Entonces yo hago esas actividades, pero me queda el recurso de diferencia libre. Y hay que buscar que no tienen porcentajes altos, porque otros no nos van a permitir esa movilidad. Entonces yo creo que es más entender cómo es el funcionamiento de la organización y cómo funciona como pues como esa triada, pues por así decirlo, de componentes, de los servicios propios, de las líneas mías de negocio y cuánto me queda faltando para gestionar en proyectos. A veces proyectos es la línea principal de ingresos de una organización, a veces la organización tiene recursos propios y está bien aportar en temas de crecimiento. Entonces yo creo que también depende de cómo es la estructura financiera de la organización, pero creería yo que hay que mirarlo mucho en términos de utilidad o excedente. Y el monitoreo pues permite cuidar el excedente. Listo, bueno, Lady, ahora sí se nos acaba el tiempo, así que vamos a dar 2 minuticos para esta última pregunta, que nos deja la audiencia de si debo ir directamente a diligenciar el formato de presupuesto de la propuesta o si debo tener algún formato interno, cómo puedo hacer como ese control de los presupuestos también para estandarizarlo a nivel de la organización. Yo sugiero que siempre haya un formato interno, pues una herramienta interna. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que yo tengo como dos escenarios. El que yo rindo cuentas a mi aliado, ¿cierto? Que por ejemplo, no sé, si yo tengo un contrato de de servicios, entonces yo solamente rindo cuentas por temas gruesos, por productos, pero yo internamente tengo un detalle súper amplio de los rubros. O yo tengo el presupuesto presentado en ciertos componentes, pero por dentro tengo que ponerlo en horario, en servicios, bueno, en un montón de detalles. Entonces, mi sugerencia es siempre tener una herramienta interna, ¿cierto? Que sea clara, que sea manejable para el equipo de trabajo, que me permita hacer ese seguimiento y monitoreo. Y muchas veces las herramientas que nos dan los aliados, pues van en función de lo que ellos requieren, ¿cierto? Que no está mal. Simplemente es una herramienta que yo pocas veces puedo adoptar para hacerle seguimiento. Entonces, lo que yo necesito es una herramienta flexible a la cual yo le pueda hacer seguimiento. Entonces, siempre es indispensable que la organización cuente con sus herramientas. Así es. En Excel, o sea, no tiene que ser algo pues súper elaborado, pero sí se necesita. Total, y coger las herramientas que tenemos a la mano, ¿cierto? Como tú dices, pues lo que sepamos hacer y cómo sepamos gestionarlo de acuerdo a las necesidades y capacidades de la organización. Total. Así que, Lady, muchísimas gracias por traer a nosotros este tema que, como estaba yo al principio, se puede volver muy técnico, muy financiero. Tiene muchísimo de largo y ancho, o sea, de eso nos podemos quedar hablando muchas horas porque tiene demasiado. Así es, pero nos lo has puesto bastante práctico, que es un poco lo que intentamos hacer cada mes en estos espacios. Así que muchísimas gracias, Lady, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tu experiencia. Y por último, les quiero dejar una invitación. Estamos hablando de formulación de proyectos, de formulación de presupuestos, y en el mes de julio tendremos un curso sobre formulación de proyectos, un curso abierto. Les voy a dejar la información por acá por el chat para que puedan revisarlo, puedan inscribirse, puedan participar de este espacio que buscará ayudarlos en sus procesos de formulación de proyectos. Y nuevamente también dejarles la invitación a que visiten Nodoka, se registren en Nodoka y que continúen participando de nuestros espacios. En el próximo mes de julio estaremos hablando de un tema también muy interesante, pasando un poco la hoja porque es un tema diferente,
pero vamos a estar hablando de educación, de la importancia de la educación para transformar las comunidades en América Latina, y allí vamos a tener el foco de la movilización de recursos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades a nivel regional en temas de educación y cómo entre los diferentes actores podemos aportarle allí a construir proyectos, a implementar proyectos y a gestionar recursos para abordar estos desafíos en temas de educación? Así que los esperamos también en el mes de julio, y feliz día para todos, feliz resto de día, muchísimas gracias. Y Gracias a todos. Juan, gracias por la invitación. a ti, gracias. Muy bien, muchas gracias por conectarse.